mucho más que ver. Vamos a pasar a los... En un sistema eléctrico vamos a encontrar varias analogías, o de hecho todo en el sistema eléctrico, al menos de los elementos básicos, tienen analogías con los elementos. Entonces se van a dar cuenta de que cuando veamos el primer modelado, o sea, cuando hagamos el modelado del primer sistema y los demás, pues se van a dar cuenta que las ecuaciones son exactamente iguales a las que obtuvimos en los sistemas mecánicos. Claro que van a cambiar los parámetros, acá van a ser potencias, capacitores, inductores, voltaje, corriente, pero la ecuación en sí pues, va a ser idéntica a las que obtuvimos para los sistemas mecánicos. Entonces, y esas ecuaciones van a definir el comportamiento o la dinámica del sistema. Y de hecho, en algunos ejemplos les voy a poner el equivalente o lo análogo en sistema mecánico. Entonces, vamos a hacer un circuito, lo vamos a modelar sistema mecánico. Y vamos a resolver el sistema mecánico también y vamos a ver que son exactamente las mismas ecuaciones a las que llegamos, nada más con diferentes variables. Y es por eso que se le da, porque una vez entendiendo eso se entiende el modelado de todos los sistemas. Ya van a ver que es muy fácil y no es nada nuevo más que ver los nuevos parámetros, igual con los sistemas hidráulicos, nada más es ver los nuevos parámetros y participan los elementos con inercia como las masas, o qué es lo equivalente a la inercia, las energías, pues, eh, vamos a darnos cuenta que sistemas mecánicos, de alguna manera, entonces por eso se le dio, o le di más tiempo a ese tema, porque pues nos va a permitir lo demás y abordarlo muy fácil. Um, lo primero que vamos a ver pues son precisamente las analogías entre ambos sistemas y que nosotros veamos en un circuito resistencias, ese circuito disipa energía. De hecho, pues cualquier circuito disipa energía, ¿verdad? Pero una resistencia disipa aún más, son de los elementos que más energía, pero a veces no nos detenemos a pensar en el consumo. Por ejemplo, cuando conectamos una resistencia a un LED, nosotros decimos, ok, pues es para que no se queme el LED, pero no tomamos debido a esa resistencia y que si ponemos un valor diferente va a consumir otra corriente y que si ponemos muchos LEDs, entonces esas corrientes que están determinadas por las resistencias van a, pues, por ejemplo, cuando tenemos un circuito, en algún momento van a requerir de un circuito eléctrico que se llama, bueno, hay circuitos integrados que lo hacen, pero se puede armar con únicamente resistencias. Una red de resistencias, o perdón, valores de voltaje digitales a valores de voltaje analógico. Entonces, por ejemplo, podemos conectarle las salidas digitales de un Arduino, 8 salidas digitales 0 y 255, por ejemplo, y que el DAC a la salida nos dé un valor analógico entre 0 y 5 volts, dependiendo del valor que le pongamos en digital mediante los pines de Arduino. Si le mandamos puros ceros, pues va a salir 0 en el DAC, en la salida del DAC. Y si le ponemos puros unos, 8 unos, van a salir 5 volts.
Y cualquier número que le pongamos, por ejemplo, si le mandamos un 128, pues es la mitad del 255. Entonces, en la salida del DAC va a haber el voltaje máximo. Ese circuito es muy útil cuando queremos devolver una señal digital al dominio analógico. ¿Cuándo se necesita? Pues casi en todo. Por ejemplo, en el celular, cuando ustedes el celular es tomar la voz analógica, pues, porque obviamente nosotros estamos en el mundo analógico, todo es analógico. Al hablar, nosotros generamos una señal de audio, una señal acústica que es digitalizada. Después de que es digitalizada, a veces se le aplican filtros o a veces no, luego ya se envía eh, por vía inalámbrica, por las antenas de telefonía, por destino. Estamos hablando por teléfono con alguien, pues ya le llega al teléfono de esa persona. Y en el teléfono de esa persona lo que pasa es que la voz que ustedes, o el mensaje que ustedes, o lo que ustedes dijeron, la frase que ustedes dijeron, lo que ustedes están hablando en su celular, a la voz. ¿Por qué? Pues porque la voz se digitalizó en el celular de ustedes, se mandó al otro celular, el otro celular llegó digital y luego se convirtió analógico mediante un DAC. Y ya es posible que la otra persona sí escuche la voz. Y es por eso que a veces se distorsiona y algunas personas les dicen que su voz no se oye igual en teléfono que en persona. Es porque pues los filtros del celular ya sean que se implementan de manera incidental. O sea, nosotros al poner un sistema eléctrico puedan pasar. Y en la voz eso implica que pues, nos va a quitar rango de frecuencia y va a distorsionar la voz. Los DACs, que convierten en digital voltajes, son señales digitales analógicas, constan únicamente de resistencias, tantas resistencias como dígitos quieran convertir. Si quieren convertir 4 dígitos, pues valencias. Y ese circuito se llama red R2R, porque tiene solo dos valores. Si usan una de 1 mega para la resistencia básica, pues van a tener que utilizar una también de 2 megas. Entonces, se requieren de 2 megas y 5 de 1 mega, por ejemplo. Y con este conjunto de resistencias ya tenemos conectadas de manera adecuada, ya podemos convertir valores de señales digitales analógicas, pero todas, y ahí es muy, muy claro ver esto, porque si nosotros usamos resistencias, por ejemplo, de 100 kilos para hacer ese circuito, el resultado va a ser exactamente el mismo. Vamos a convertir, si usamos ohms o de 10 ohms, va a pasar lo mismo, pero a, va a ocurrir algo distinto en cuanto o sea, en voltaje pasa lo mismo, en corriente no. Para la corriente, Sigue siendo la misma, ¿no? en paralelo, son varios circuitos en serie conectados en paralelo y, y, y pues por cada rama pasa una corriente. Entonces, si nosotros en lugar de poner resistencias de 100 kilos, pues la otra va a tener que ser de 200 kilos. Entonces son arreglos de resistencias de 100 y 200 kilos.
Con esas resistencias en cada rama va a fluir una cierta corriente. Y si bajamos el valor de la resistencia a solo 100 ohms, puede incrementarse 100 veces o más. Mientras menor valor de resistencia pongamos, por ley de Ohm, si tienen una fuente de voltaje de 5 volts y tienen una resistencia conectada a la fuente, la resistencia, pues más grande va a ser la corriente. Entonces, si tienen 5 volts y una resistencia de 10 ohms, ¿cuál sería la corriente? Sería 0.5 mega, por ejemplo, pues la corriente va a ser de microamperes. Eh, eso se los comento porque estamos hablando, como les decía, es el elemento que disipa energía y no es lo mismo usar cualquier valor. Entonces, aunque el circuito haga exactamente lo mismo, ustedes deben de cuidar ese aspecto. El consumo de corriente no va a ser tan grande, pero va a funcionar igual que si usan resistencias pequeñas, pero si usan resistencias pequeñas, el consumo de corriente va a ser muy grande. Eso tómelo en cuenta porque a veces uno lo dan unos y ceros, 5 volts y 0 volts al circuito y me sale un voltaje analógico, pues ya pongo las resistencias y ya funciona. Pero no nos detenemos a pensar que no es lo mismo usar resistencias grandes que resistencias pequeñas. Es lo que nos va a definir el consumo del dispositivo, la potencia que va a disipar el dispositivo y, y por lo tanto, entonces, pues yéndonos, regresando al tema de y entonces, ¿cuál sería el elemento análogo a la resistencia en los sistemas mecánicos? Pues el amortiguador. El amortiguador es el elemento que disipa junto con la fricción, pues, pero el amortiguador pues, se puede ver mecánico. Y el amortiguador o fricción, pues, y la resistencia eléctrica es el elemento que disipa energía en un sistema eléctrico. Eh, Como tal, ya sabemos que cualquier dispositivo tiene una, pero ahorita vamos a hablar de la resistencia eléctrica como tal, como el elemento resistivo en sí, 100% resistivo. No vamos a descomponer, por ejemplo, un inductor en decir resistencia y entonces hay que analizar todo. No, bueno, vamos a limitarnos a analizar el inductor como una inductancia, la resistencia como tal y el capacitor como un elemento que almacena energía. Entonces, el primero es a un amortiguador. Luego el inductor eléctrico y el capacitor eléctrico, ambos son análogos al resorte y a la masa. Si se fijan, ambos almacenan energía, son capaces de almacenar energía. Temas que analizamos, que eran lineales y que el bloque estaba reposando sobre una superficie, ahí no había energía en la masa. Pero ya cuando vimos el ejemplo del péndulo o el ejemplo de la masa que estaba suspendida, que dependiendo de su altura con respecto a su posición de reposo, guarda cierta energía. ¿Cuánta energía? Pues la energía potencial que... Pues, entonces la masa puede almacenar energía potencial. También energía cinética cuando se está moviendo.
Entonces la masa puede funcionar como los dos, como el inductor o como el capacitor, como inductor o como capacitor, porque almacena energía también. También es energía potencial, dependiendo de si está comprimido o extendido, más allá de su posición de... Y en la bibliografía que hay al respecto, pueden encontrar varias situaciones. Pueden, bueno, al menos dos. Les puedo decir que el inductor es análogo al resorte y que el capacitor es análogo a la masa, luego a la masa y el capacitor análogo al resorte. Y esto depende de lo siguiente. En un sistema eléctrico sí tenemos que, vamos a analizar con respecto al voltaje. En otras palabras, si tenemos una fuente de voltaje alimentando a un circuito, no en voltaje, entonces el capacitor va a ser análogo al resorte y la inductancia va a ser análoga a la masa. En cambio, si nosotros tenemos un circuito y vamos a analizarlo con respecto a corriente o tenemos una fuente de corriente en el circuito, entonces el capacitor va a ser análoga al resorte. Eh, por ejemplo, si, a ver, cuando nosotros, entonces, todos los sistemas, todos, o sea, un celular es un sistema de comunicación y pues es un dispositivo inteligente. Eh, un sensor es un sistema de medición. Realmente todo lo que funciona de alguna manera tiene un modelo de funcionamiento como tal, que define precisamente ese funcionamiento. Los circuitos eléctricos, cuando nosotros conocemos su modelo, la resistencia, ¿cuál es su modelo? Pues su modelo es muy simple. Se puede definir mediante la ley de Ohm. La resistencia es igual al voltaje